8 de la mañana con 25 minutos. Hablemos de derechos humanos con Luis Soriano, a quien saludo con mucho gusto esta mañana de 1 de noviembre del 2022. Luis, ¿cómo te va? Excelente mañana. ¿Qué nos tienes? ¿Qué planteas en esta mesa? Hola, Toño, muy buenos días tengas tú y todo tu auditorio. Oye, Muchísimas gracias fíjate, igualmente. fíjate que el día de mañana se conmemora el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, 2 de noviembre. Sí, Y es una fecha muy importante, pues al final del día, la mayoría de los crímenes contra periodistas o contra las personas que defienden la libertad de expresión, pues han sido impunes los crímenes que les han cometido. Fíjate que en los últimos 14 años se han asesinado en el mundo a 1,200 periodistas, sin incluir aquellos que han sido torturados, desaparecidos, detenidos arbitrariamente, intimidados y acosados, aunado a que las mujeres periodistas, además de todos los flagelos anteriores, tienen mayor riesgo de sufrir agresiones sexuales. Además, todo esto, estos crímenes resultan que el 90% quedan impunes a nivel mundial. Estos crímenes evidentemente son gravísimos, pues motivan no solamente la agresión a las personas y a sus derechos, sino que además motiva que las personas en general no se enteren de lo que realmente está sucediendo en su entorno. sí. Lesionan incluso el derecho al diálogo, a la paz, al buen gobierno. Las noticias que son silenciadas por estos delitos son precisamente las noticias que la gente necesita escuchar. Y si los responsables y sus acciones, además de cometer los delitos, resultan impunes, lo único que provocan es que se envalentonen aún más estos políticos y criminales para ejercer mayor violencia y pues obviamente con tal de encubrir su corrupción, violaciones a los derechos humanos y otros delitos. Mira, a nivel mundial, hasta el 2021 se tienen detectados 930 periodistas que han sido asesinados por informar y brindar información al público. Sí. Entre el 2000 y 2022, o sea, 22 años, en México se han asesinado a 154 comunicadores. 144 son hombres y 12 mujeres. En el primer semestre del 2021 se registraron más de 362 agresiones contra periodistas en México, es decir, más o menos un promedio de 12 cada hora, ¿no? Sí. En lo que va del 2022, se han registrado una agresión contra periodistas por cada 14 horas. 88 mujeres fueron agredidas, 219 hombres, a 22 medios de comunicación, o sea, como medio, 2 identificados como prensa nacional, 6 radios comunitarias, incluyendo a 13 periodistas indígenas, 112 directores generales de medios, los cuales fueron amenazados de alguna forma, ¿no? 81 reporteros, 38 freelance, 17 corresponsables, 13 locutores. Todo esto nos lleva a decir que México ocupa el 6º lugar del índice global de impunidad del Banco Mundial. Es decir, no se castiga, no se persiguen estos delitos. Es el Amigo oficio más Toño, peligroso en México, ¿no? El periodismo. exactamente es lo que te iba a decir. Vivimos en el país más peligroso para ejercer el periodismo, cuando no estamos en guerra. ¿Sabes quiénes son los agentes agresores en orden de agresividad o de incidencia? En primer lugar está el Estado mexicano como el principal agresor. Le Sí. siguen funcionarios públicos, las fuerzas de seguridad, los partidos políticos, las fuerzas armadas, el crimen organizado y particulares. Que este dato es totalmente diferente al que el mismo Estado mexicano, el mismo poder público dice, ¿no? Que es el crimen organizado quien agrede a periodistas. No, el crimen organizado está en esta lista al final junto a los particulares. Ahora, ¿sabes cuáles son las coberturas que más ponen en riesgo a los periodistas? Dime. La primera es corrupción y política. Claro. Después viene el de seguridad y justicia.
después derechos humanos, protestas y movimientos sociales, el tema de la tierra, como el territorio, y por último el sector privado. Esto es gruesísimo, o sea, lo que está pasando a nivel nacional, y bueno, también para Puebla, Es pues lo que hay, ¿no? justamente te iba a preguntar, ¿y Puebla cómo estamos? Pues Puebla andamos en el tercer lugar nacional con más agresiones a la prensa. En el 2021 tuvimos un total de 46 casos documentados. Sí. La entidad poblana se posicionó solo por debajo de Ciudad de México, ¿eh? La mayoría de estos ataques fueron realizados por autoridades municipales. Pues de los 46 ataques, 20 fueron por parte de estos, ¿no? En el 2022, Puebla ya tiene registrados 16 agresiones a periodistas de enero a junio, más o menos. Ujú. Todo esto es un tema súper delicado, o sea, son los datos duros que hay. No es un tema de si es un partido político, si es un candidato, si es una persona que gobierna, sino estamos hablando, Toño, de la descomposición social que se está dando y todo esto está sucediendo y cada vez se va agravando más, porque al final el tema de la impunidad en México es escandalosa. ¿Qué quiere decir? Que mientras existe impunidad, pues obviamente se van a sentir más cómodos y más seguros todos los sujetos agresores, ¿no? Sí. Y ante todo este escenario, pues cada vez va a ser más grave, ¿no? Te voy a poner datos en temas de impunidad. Por cada 100 delitos que se cometen, y esto es actual, por cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian. Eso significa Muy bajo. que nosotros, la ciudadanía, no creemos en denunciar porque sabemos que no va a pasar nada. Bueno, de los 100 delitos que se llegan a denunciar, solamente 14 se resuelven. O sea, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de un delito que se comete y que pueda ser resuelto en nuestro país es de tan solo el 0.9%. Pues obviamente, imagínate, todo esto pasa porque por cada 4 jueces que tenemos, atiende, o sea, 4 jueces atienden a 100,000 habitantes. Sí. Imagínate todos los asuntos que atienden cada juez, ¿no? Y de los que investigan, o sea, que son los fiscales, son 10 fiscales locales y 2 federales los que investigan delitos, integran carpetas de investigación, representan a las víctimas en los juicios, pues No es representan y suficiente. atienden, pues no, o sea, es imposible que se pueda hacer esto. Y por eso, de repente tenemos en prisión preventiva a agentes que están en la cárcel por ser pobres, por ser indígenas, porque no tuvieron representación Ujú, y ujú. porque se les está acusando falsamente porque ya es un asunto menos que aclarar, ¿no? O sea, cuando se tratan de delitos de alto impacto o delitos que se vuelven políticamente o mediáticos, ¿cómo es que lo resuelven tan de manera inmediata y los delitos, como de las 2,000 personas, más de 2,000 personas desaparecidas en Puebla, pues no se resuelven, ¿no? Bueno, que Cuando tal es sí el se caso resuelven, de Monzón y de Esmeralda, ¿no? exactamente, o sea, son casos de alto impacto que evidentemente ponen atención toda la fiscalía y pues se detectan o al parecer se detectan de los probables responsables. Pero ¿qué pasa con todos los delitos que están denunciados y que no? Pues primero no se dan abasto, segundo Sí. el tema de la corrupción, tercero la impunidad, los intereses políticos, económicos, etcétera, que se van generando. Todo ese tipo de cosas son los temas que se deben de atender. ¿Y sabes qué es lo peor, Toño? Que no se está realizando acciones de prevención. A ver, ok, no tenemos la capacidad de castigar en el tema de impunidad porque a lo mejor es muy caro el tema de la contratación de más jueces, etcétera, etcétera. Lo que es más barato es la prevención. Ujú. Y la prevención en Puebla, en México, no existe, ¿no? Por ejemplo, en México están construyendo o han construido un equipo multidisciplinario de apoyo de investigadores que van en la estrategia de seguridad nacional y política de cero impunidad por instrucciones del presidente López Obrador, ¿no? En donde se han generado equipos multidisciplinarios, en donde participa
las fiscalías de los estados, fiscalías generales de la República, seguridad y protección del Estado de México, participa la Marina, la Guardia Nacional, inteligencia, o sea, antisecuestro, o sea, todos ellos. Pero eso es reactivo. Ves que yo soy muy insistente en esto y ya me he visto muy reiterativo contigo, Toño, en que son reactivos, ¿no? Pero no preventivos. Sí. Y es delicadísimo esta situación que está pasando. Sí, sin duda. A ver, aquí tuve el jueves pasado es un ejemplo que lo expongo en tu ponencia, el jueves pasado a Edurne Ochoa, y decía Sí, que sí. independientemente de haber nombrado a 50 municipios con violencia de género, no pasa absolutamente nada. No sirve. Es que ese es el tema. Estos 50 municipios que en origen tu servidor exigió que estos 50 municipios con mayor impunidad, cuando me tocó ser subsecretario de Derechos Humanos, solicité que a estos 50 municipios se les destinara la alerta de género, era para que estos municipios no dependieran del Estado para poder realizar acciones de prevención en contra de la violencia contra las mujeres. Exacto. Que ellos directamente pudieran pedir presupuestos, que ellos directamente pudieran establecer programas y planes, y desafortunadamente, desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, cooptaron esta situación y entonces todo lo tenían que hacer a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y les limitaron el esfuerzo a los municipios de poderlo trabajar directamente. Eso también es impunidad. ¿Por qué? Porque el tema de los protagonismos también lastima y lesiona cuando se debe de atender desde lo básico, desde lo municipal, Sí, ¿no? sí. Desde ahí se tendría que estar atendiendo y fortaleciendo la base fundamental que es esta, ¿no? Claro. Y desde ahí empezar a trabajar. Pero los intereses políticos, pues también motivan impunidad y también limitan el accionar. Además de que los municipios, la verdad es que no tomaron con seriedad que se les haya detonado la alerta de género. Alerta de género, exacto, alerta de género. Exactamente. Bueno, Sí. rematamos y retorno al tema principal. México es peligrosísimo la labor periodística. Así es uno de el país más peligroso para ejercer la labor del periodismo y el día de mañana tenemos que tomarlo con gran seriedad el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Medios de comunicación tendrían que estar invitando el día de mañana a todos los especialistas, a medios, para visibilizar este día, porque es una de las formas en la cual puedes mermar este ejercicio de impunidad que tanto está lacerando a nuestro país. Sí, sin duda. Luis Soriano, muchísimas gracias. Hablando de derechos humanos aquí en Punto, en Noticiero que escuchan los poblanos. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Abrazo, hasta luego. Gracias, Luis. Luis Soriano, mañana Día Internacional del ataque contra periodistas, la agresión contra periodistas.